Buen día, gente. Hoy vamos a ver subprogramas en Pascal. Esto está en la clase teórica número 8 y se lo trabaja en el práctico número 7. Un programa es lo que veníamos haciendo, ¿sí? Y un subprograma es, fíjense lo que dice acá, un subprograma es un código compacto contenido dentro de un programa, ¿sí? Y que realiza una tarea específica como validar datos de entrada, generar recuadros, ordenar arreglos, realizar cálculos matemáticos, etc. ¿Sí? Es decir, un subprograma será un programa dentro de uno principal que hará parte de algún problema, ¿sí? Y nos devolverá de alguna forma una solución. Durante todo el uso del Pascal hasta ahora, en algunos casos hemos usado funciones que ya existen. Por ejemplo, la SQRT, que servía para calcular la raíz cuadrada. Pero nosotros podemos crear nuestras funciones y nuestros procedimientos propios. Este tema va en el parcial, así que es importante que lo aprendan. Bueno, en esta teoría de la clase teórica 8, les habla de cómo se declara, es decir, se comienza una función o un procedimiento y luego cómo se utiliza. Primero tenemos que empezar a diferenciar qué es una función y qué es un procedimiento, ¿sí? Una función básicamente va a ser un subprograma que va a retornar explícitamente un valor hacia el programa principal. Por ejemplo, así, yo digo una variable recibe, o sea, dos puntos igual, lo que le devuelve la función. En cambio, un procedimiento no devuelve algo que pueda ser recibido en una variable, sino que lo trabaja solamente dentro del procedimiento y lo muestra, o lo devuelve de manera indirecta y no asignándolo a una variable específica. ¿Sí? Ya vamos a ver eso con los ejemplos de la que voy a mostrarles. Bueno, tienen que leer esta teoría porque ahí le aclaran muchas cosas, ¿sí? Entonces, acá hay ejemplos, inclusive de creación, de funciones y todo lo demás. Entonces yo voy a mostrarles cómo se declara y cómo se usan las funciones y los procedimientos, ¿sí? Vamos a empezar con unos ejemplos. En este caso tenemos una función que va a permitir calcular el aguinaldo a partir del sueldo, ¿sí? Suponiendo que una persona trabaja de enero a junio o de julio a diciembre, el aguinaldo consiste simplemente en calcular la mitad del mejor sueldo, ¿sí? Entonces fíjense, yo empiezo declarando, bueno, lo normal, use CRT para trabajar con funciones que interactúan con la pantalla. Acá hago un comentario entre llaves que dice inicio de la función. Y para comenzar a escribir una función se escribe la palabra function, ¿sí? Así se empieza, luego se escribe el nombre que va a tener esa función, ¿sí? En este caso se va a llamar aguinaldo. Se abre paréntesis y se escribe los parámetros que va a recibir, es decir, con qué valores va a trabajar esa función. Muchas veces yo solamente voy a trabajar con lo que estoy recibiendo a través de los paréntesis y otras veces necesitaré declarar variables, ¿sí? Vamos paso a paso. Entonces, en este caso tengo un parámetro que es el sueldo y que es de tipo double. Recuerden que usamos el tipo doble cuando vamos a trabajar con números que tienen decimales, como puede ser el dinero. Además, una vez que hacemos eso, hay dos puntos y el tipo de datos que va a devolver la función. En este caso, como va a convertir, digamos, va a recibir el sueldo, me va a calcular la mitad y me va a devolver cuánto es la mitad, todo es dinero, entonces también puede ser doble lo que devuelva, ¿sí? Entonces, decimos dos puntos igual, el tipo que va a devolver la función, y ponemos un punto y coma para terminar la instrucción. Más abajo, si queremos, antes de hacer el begin-end que tiene toda función, es como un mini programita, entonces tenemos que comenzarlo y terminarlo en alguna parte. Vamos a
si hace falta, declarar una variable entre la declaración function y el begin. Si lo hacemos por antes o después de la función, eso es lo que se considera una variable global. Es decir, que se la ve en el begin principal, dentro de la función y en cualquier lado. Pero si lo hacemos en esta partecita que está entre function y begin, es solamente válido para la función o el procedimiento. ¿Sí? Entonces yo declaro acá una variable que se llama agi, que va a ser también de tipo double. Entonces digo begin end de la función. Y digo, por ejemplo, un cálculo. La variable agi, dos puntos igual, sueldo dividido en 2, que era la operación que quería que haga. Y fíjense cómo devuelvo hacia el programa principal, hacia el begin end principal, cómo devuelvo el resultado del cálculo que hice. Digo, el mismo nombre de la función, aguinaldo, dos puntos igual, y el dato que yo quiero que devuelva. Puede ser lo que está contenido en una variable, o inclusive yo podría poner esta operación igualando acá, ¿sí? Pero en este caso, para ver que podemos usar variables declaradas dentro de la función, yo les hice así por separado, pero podría haber sido una sola línea donde yo diga aguinaldo, dos puntos igual, sueldo dividido en 2. ¿Estamos? Entonces ahí termina la función y después continuamos con un programa normal como los que ya conocemos, con una zona de variables o de constantes. En este caso yo declaro una variable sueldo y una variable SAC, que la voy a usar porque SAC significa sueldo anual complementario, que es lo mismo que el aguinaldo. Entonces son dos nombres distintos con lo que se llama la misma cosa. Entonces yo voy a usar esas dos variables para guardar un dato y luego llamar a la función con esos datos. ¿Sí? Fíjense, tengo el begin principal que termina en punto. Y en este caso yo voy a pedir que por teclado ingresen un sueldo. Lo voy a guardar ese sueldo y luego lo voy a utilizar para llamar a la función. Fíjense, escribo write, ingrese su sueldo. Debajo utilizo la función propia de Pascal, que es readLine. ¿Sí? readLN. Y uso acá la variable donde quiero que se guarde lo que yo vaya a escribir por teclado. En este caso el sueldo. Más abajo, en otra variable que se llama SAC, yo digo dos puntos igual y acá invoco a la función con el valor actual que quiero que trabaje. Supongamos que yo ingreso 1000 pesos acá, entonces va a decir SAC va a ser a dos puntos igual el aguinaldo de 1000 pesos. ¿Sí? Que debiera ser ¿cuánto? La mitad, 500. Una vez que devuelve el valor, escribe su aguinaldo es, coma, devuelve el valor y acá, como yo le había explicado antes, me dice con cuántos, dos puntos, cuántos enteros y cuántos decimales. ¿Sí? Vamos a correr este programa. Primero lo compilo, luego lo ejecuto. Y dice, ingrese su sueldo. Por ejemplo, 1000 pesos. Me tendría que devolver un aguinaldo de 500. Efectivamente me dice, su aguinaldo es 500 pesos. ¿Sí? Fíjense que esos dos lugares decimales son los que yo doy con estos dos puntitos. ¿Sí? Supongamos que yo no los pongo esos dos puntitos. Le digo simplemente que muestre la variable. Entonces voy, Tools, Build, Tools, Run. Y le digo, bueno, mi sueldo es 1275 pesos. Y me da un número súper largo con notación científica. Y si la persona no está acostumbrada a la notación científica, no entiende qué es lo que está mostrando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vuelvo a poner 2.5 para los enteros, 2.2 para los decimales, compilo y pruebo. Entonces 1275, le doy enter y fíjense que me calcula 637,50. ¿Sí? Recién me decía 6,00000. ¿Sí?
Bueno, esa es una función simple. Entonces destaquen que ustedes tienen que declarar con function cómo se va a llamar, qué parámetros va a tener y qué tipo de dato va a devolver. Y adentro hacen lo que haga falta. ¿Y cómo se usa? En el caso de las funciones, siempre va a haber una variable, igual, y la invocación de la función con algún parámetro. ¿Sí? En este caso necesitaba 1. Ahora vamos a ver un ejemplo de si trabajamos con más de un parámetro. Fíjense, este ejercicio se trata de función que permite convertir dólares en pesos. ¿Sí? Entonces, según el precio del dólar y una cantidad de dólares que poseemos, nos va a decir cuántos pesos son esos dólares. Es una operación sencilla, pero está buena para entender cómo es una función cuando tiene más de un parámetro. Fíjense que de nuevo se llama función dólar a peso, ese es el nombre que va a tener. Paréntesis, si pone una variable, por ejemplo va a ser dólar, que va a ser la cantidad de dólares, le podemos poner por ahí dólares, para que sepamos. Y punto y coma, precio, double. O sea, tenemos la variable, el tipo de dato, punto y coma, la variable, el tipo de dato. Y también tenemos que decir qué tipo de dato va a devolver. En este caso, como estamos trabajando todo con moneda, y las monedas siempre tienen decimales, vamos a devolver double también. Ponemos punto y coma. Y después, acá en este caso no usamos variables, entonces no declaro variables. Y le digo begin and con punto y coma. Dentro, como yo voy a retornar solamente los dólares convertidos en pesos a través de su precio, diré directamente el nombre de la función, igual, dólares por precio. ¿Sí? Entonces acá, como no uso variables intermedias, hago la operación y directamente en ese mismo paso hago igual para que la devuelva. ¿Estamos ahí? Entonces sigo con un desarrollo normal del programa, declaro variables, la variable DOL para dólares, pre para precio y total para ver cuánto es esos dólares en pesos. ¿Sí? Voy al programa principal y digo, ingrese cantidad de dólares, lo leo a los dólares con readline y lo asigno a una variable DOL. Leo, dice, después ingrese el precio del dólar actual, readline pre, entonces guardo en pre lo que escriba luego. Y digo que la variable total va a recibir o se le va a asignar con igual el resultado de la función dólar a peso con el parámetro DOL y el parámetro pre. Fíjense que esta invocación tiene que respetar el orden que tiene en la declaración y el tipo de dato. Acá me decía que voy a recibir dólares de tipo double y precios de tipo double. Entonces acá está recibiendo DOL, que es de tipo double, y pre, que es de tipo double. ¿Sí? Por último, un detalle que es importante. Cuando ustedes declaran la función, usan punto y coma entre los parámetros. Cuando ustedes lo usan coma. ¿Sí? Acuérdense de eso. En la declaración punto y coma, en el uso coma. Luego, escriben son igual pesos. Es como para indicar nada más, eso no es solo texto. Coma, la variable total con la cantidad de enteros y decimales que queramos que muestre. ¿Sí? Entonces eso sería, vamos a bajar esto para que lo vean completo. Así sería la declaración y el uso de la función. ¿Sí? Ahora lo vamos a correr. Con control V larga compilan. Con control shift V larga ejecutan. Ingrese cantidad de dólares. Por ejemplo, $100. Dice, ingrese el precio del dólar actual. Supongamos que sale 8 pesos. Le doy enter. Me dice que $100 a 8 pesos son total de pesos 800. Eso es correcto. ¿Estamos? Vamos a ver otro ejemplo, el último.
¿Qué pasa con las variables? ¿Dónde viven las variables cuando yo tengo un programa principal y una función? ¿Sí? Entonces, la teoría, si ustedes la leen, dice que las variables declaradas dentro de una función o un procedimiento viven mientras estamos dentro de esa función o procedimiento, y que fuera pierden los valores, desaparecen los valores, se destruyen. ¿Sí? Vamos a ver si es verdad y cómo sería eso. Yo acá tengo una función que se llama dentro, que lo único que hace es marcarme qué datos son válidos dentro y qué datos son válidos afuera. ¿Sí? Entonces, esta función recibe un número que va a ser de tipo integer y va a devolver también un integer. Pero eso es casualidad, digamos, podría recibir un integer y entregar un double. No hay una relación entre lo que recibe y lo que entrega, siempre que no haya que respetar alguna cuestión. Podemos usar cualquier tipo de entrada y cualquier tipo de salida. Acá declaro yo una variable que se llama nombre, de tipo string, que es para texto, y adentro pongo el beginning end y empiezo nombre, dos puntos igual, y como es texto lo pongo en comillas simples, Miriam. Luego voy a mostrar nombre dentro de la función y la variable nombre, ¿sí? Al número recibido le voy a sumar 10 y lo voy a mostrar después. Y voy a devolver ese número, pero ya incrementado en 10. O sea, acá si recibiera un 5, devolvería un 15. Este dentro es el mismo nombre de la función de acá. Más abajo declaro una variable para un nombre, una variable número y una variable valor. ¿Sí? Fíjense que el nombre es string y puedo declarar varias variables con el mismo tipo diciendo num, coma, valor, coma, coma, dos puntos integer. En el programa principal, siempre va a haber un programa principal que empieza con begin y termina con end punto, le pongo la misma variable que voy a usar dentro del procedimiento, pero le pongo Pedro. Y al num le digo que va a valer 5. ¿Sí? Entonces escribo. Fíjense cómo va a funcionar. Voy a escribir primero nombre antes de entrar a la función, número antes de entrar a la función. ¿Cuánto valen estas variables antes de la función? Después voy a llamar a la función, que me va a devolver un valor. Y después voy a mostrar nombre después de la función, número después de la función y qué valor me devolvió la función. Entonces yo quiero ver si las modificaciones que yo voy a hacer dentro de la función me van a cambiar lo que yo tenía afuera. ¿Sí? Eso es lo que quiero ver. Entonces lo compilo y lo ejecuto. Leamos lo que dice acá. Dice, nombre antes de entrar a la función, Pedro. Número antes de entrar a la función, 5. Eso es lo que habíamos escrito acá al principio. ¿Sí? Después dice, nombre dentro de la función, Miriam. Número dentro de la función, 15. O sea, Pedro cambia por Miriam, el 5 cambia por 15. Después dice, nombre después de la función, sigue siendo Pedro. Número después de la función, sigue siendo 5. Valor recibido de la función, 15. O sea que lo único que permanece vivo, o digamos sigue existiendo, después de que salimos de la función, es aquello que haya sido devuelto. ¿Sí? En este caso, aquello que fue devuelto en una variable es lo único de una función que sigue existiendo. ¿Estamos? Bueno, estos serían todas funciones, reciben algo, devuelven algo. Pasamos a otro tipo de subprogramas que son los procedimientos. Los procedimientos también reciben algo, pero no devuelven nada que pueda ser asignado. Sí pueden devolver, pero tienen su forma particular de trabajar que no requieren que asignen su resultado en una variable. ¿Sí? Vamos a ver un procedimiento muy cortito y que no devuelve absolutamente nada que se pueda reutilizar. ¿Sí? Y vamos a ver después otro procedimiento que sí devuelve de alguna forma algo reutilizable. Fíjense, useCrt, este procedimiento lo que va a hacer es saludar simplemente. Saludar
a un nombre que reciba, ¿sí? Entonces, fíjense, estos procedimientos empiezan con la palabra procedure, ¿sí? O procedure. Luego de procedure sigue el nombre del procedimiento, que en este caso se llama saludar. También tenemos paréntesis, tenemos acá la variable y el tipo de dato, ¿sí? Nombre de tipo string, porque va a recibir un nombre que va a ser texto. Fíjense que luego del paréntesis no tiene dos puntos, no tiene un tipo de dato, porque los procedimientos no devuelven nada. O sea, no pueden asignar nada cuando los llamo. O sea que nunca van a tener un tipo de dato a devolver. Tengo un punto y coma, tengo un begin, un end. Y este lo que hace es recibir el nombre y decirle hola, bienvenido, con arroba, coma y el nombre. ¿Sí? Por afuera del procedimiento voy a declarar una variable de tipo string y en el programa principal voy a decir que esa variable num va a ser igual a Miriam entre comillas simples. Fíjense cómo llamo el procedimiento. Solito, sin ninguna variable a la izquierda, porque no tiene que devolver nada. Entonces le digo saludar entre paréntesis una variable. En este caso, num. ¿Sí? Ahí está, num. Y también puedo llamarlo con un nombre en sí, o sea, puedo llamarlo con una variable o con un dato específico. ¿Estamos? Entonces a esto lo vamos a correr para ver qué hace. Compilamos, con control V larga, control shift V larga, lo corremos. Dice, hola, bienvenida Miriam, y abajo, hola, bienvenido Juan. Entonces, trabaja de la misma forma, con una variable y con un texto, ¿sí? ¿Estamos? Este procedimiento no devuelve absolutamente nada. Muestra cosas, pero no retorna nada hacia el programa principal, ¿sí? Esa es la cuestión. Las funciones retornan hacia el programa principal y los procedimientos no retornan en el sentido ese de poder guardar lo que hacen en una variable. Vamos a ver el segundo y último procedimiento, que va a servir para diferenciar lo que es pasar por valor y pasar por referencia. Hay una cuestión, eso también está explicado en la teoría 8. Pasar por valor consiste en que cuando yo llamo un procedimiento o una función con una variable, supongamos, el procedimiento o función recibe una copia de esa variable y trabaja y modifica y hace todo sobre una copia. Entonces cuando yo vuelvo al main, o sea al programa principal, al beginner principal, la variable original que se usó no se afecta, ¿sí? Porque estoy trabajando con una copia. Entonces pasar una copia se llama trabajar con variables por valor, así como dice acá arriba, por valor. En cambio, trabajar por referencia implica que yo no le paso una copia de la variable, sino que le paso la variable en sí, la posición de memoria donde está esa variable. O sea que si yo cambio algo dentro del procedimiento de la función con la variable por referencia, cuando yo salga hacia el beginner principal, esa variable va a estar alterada, modificada, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo cortito, chiquito, que es un procedimiento que suma a una variable sobre la misma variable un número. Esto supuestamente, si lo paso como valor, no va a afectar nada en el beginner principal, y si yo trabajo por referencia, sí debiera alterarme el valor original, ¿sí? Entonces tenemos acá procedure, procedimiento, procedure, suma 1, recibe una variable s de tipo integer, a s le asigna s más 10 y me muestra la suma es s. El otro procedimiento se llama suma 2, procedure suma 2, va a recibir con la palabra var delante
Y esa palabra var adelante es la que hace que pase por referencia, es decir, que me pase la variable real y no su copia, ¿sí? Entonces me dice var s integer, entonces va a recibir una variable y va a trabajar con esa variable original sin trabajar en la copia. Entonces digo, hago lo mismo, a s le asigno s más 10, muestro s, pero al hacer esto estoy cambiando la variable original, ¿sí? Vamos a ver cómo repercute esto, cómo impacta esto en el programa principal. Fíjense que voy a declarar una variable que va a ser s integer y le voy a decir que empieza con el valor 20. Voy a llamar al procedimiento suma 1 con s y me va a decir qué devuelve después de llamar el procedimiento, o sea, si me altera s o no. Entonces yo vengo con 20. Cuando él da el procedimiento le va a sumar 10. Me va a mostrar qué pasa dentro del procedimiento, pero va a salir y me va a mostrar si la variable tiene 20 o tiene 30. ¿Sí? Corramos el programita, control shift B. Dice, la suma es 30, S vale 20. Entonces, empieza valiendo 20, llamo el procedimiento es suma 1, me muestra que dentro del procedimiento vale 30, pero cuando yo salgo del procedimiento sigue valiendo 20. O sea, el primer procedimiento no me altera para nada la variable del programa principal. Yo voy a comentar esto y voy a ver qué hace el otro programa, ¿sí? De esa manera vamos a poder ver que trabaja de otra forma, ¿sí? Entonces yo conservo s igual a 20 y llamo el procedimiento suma 2 con s. Vamos a ver. Dice, la suma es 30, s vale 30. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo? Venía con 20, en el procedimiento le sumó 10 y después del procedimiento quedó modificada la variable. ¿Estamos? Entonces, los procedimientos devuelven o impactan en el programa principal, o sea, en esta parte del beginning con punto, solamente si la variable con la que se lo invocó en la declaración del procedimiento tiene la palabrita var a la izquierda de cada variable que necesito yo que sea pasada por referencia. O sea que si necesitara una variable, por ejemplo, num, tendría que poner var num tipo, por ejemplo, double. ¿Estamos? Entonces, un var por cada variable que queramos que pase por referencia. Esto que acabamos de ver va en el parcial, pero va con el tema matrices, que es el último tema que vamos a ver, ¿sí? Nos vemos, un besito para todos, chao.